¿qué tal? Mi nombre es María Estefany Contreras Ávila y el día de hoy les voy a hablar sobre El psicoanalista de John Katzenbach. Bueno, El psicoanalista es un libro que pues habla de un psicoanalista llamado Frederick Starks, quien en su cumpleaños número 53 recibe una carta amenazadora en la cual un hombre que se hace llamar el señor R. o Rumpelstiltskin le dice que durante 15 días tiene que encontrar su identidad y en ese transcurso de tiempo deberá haber como la destrucción de personas a quien ama, su propia destrucción, o pues para evitar esto deberá suicidarse. Antes de adentrarnos un poco en el libro, bueno, hablamos del autor, John Katzenbach. Él es un hombre, bueno, fue escritor en el periódico New York Times y está bastante empapado pues debido a sus estudios de la parte como policial, jurídica, pues en el mundo, ¿sí? Entonces como que todo su conocimiento como que lo plasma de manera bastante estratégica en sus historias. Entonces, digamos, incluido en este libro podemos ver como su conocimiento jurídico, porque claro, en varias situaciones nuestro protagonista se ve encaminado en esto. Por otro lado, pues es bastante interesante la manera, bueno, ya se van a ir dando cuenta, la manera en que el autor como que envuelve el tema del psicoanálisis con las situaciones que atraviesa el protagonista, porque claro, acá hay cuestiones de mente, de juicios, de capacidades. Se supone que nuestro protagonista debe ir buscando la verdad a través de su profesión, a través de sus conocimientos. Y es bastante curioso porque, bueno, aquí un dato curioso es que John Katzenbach, su madre era psicoanalista. Entonces pues el conocimiento previo de su madre fue como que lo que le permitió tener la capacidad para poder plasmar este personaje de una manera tan acertada, tan real y tan apegada a lo que podría ser una realidad pues claramente está llevada a la ficción, pero que pues es bastante intrigante. Por otro lado, bueno, el nombre de nuestro villano principal, que es Rumpelstiltskin, también está como llevado desde una perspectiva de cuentos infantiles. Bueno, acá el contexto: en un cuento de los hermanos Grimm, Rumpelstiltskin era un hombre malo que amenazaba a una mujer de que pues si no lo mataba, él iba a matar a su hijo. Entonces como que relacionan un poco esas dos historias, dándole como el mismo papel a Rumpelstiltskin, a ese villano que está en busca de alguien, de una vida, y quiere como una venganza o un asesinato en específico. Bueno, ahora sí, hablemos de como tal el libro del psicoanalista. Bueno, en primera instancia vamos a hablar un poco de qué trata. Como mencioné anteriormente, este libro pues nos cuenta el cumpleaños número, como el día de su cumpleaños número 53, el Dr. Frederick Starks recibe una carta amenazadora. Esta carta es bastante como que impactante para él, debido a que bueno, este hombre siempre toda su vida llevó como una rutina bastante predecible, la cual él pues a mediados de que como van sucediendo pues los acontecimientos, se va a dar cuenta que para su verdugo, que es Rumpelstiltskin, pues fue muy fácil como que inscribirse en su vida y arrebatársela literalmente. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Se supone, según las explicaciones de la carta, Frederick, a través del periódico New York Times, como a modos de poemas y juegos de palabras, debe pues como que comunicarse con su agresor, con Rumpelstiltskin, ¿no? Con el señor R. Y bueno, él deberá como que dar sus hipótesis de quién cree que es el señor R. Y pues claramente, si logra dar con la identidad, pues todo el juego acabará, ¿no? Lo interesante acá es que el señor R es una persona muy sagaz. O sea, tal como lo cumple desde el primer día. Bueno, Ricky cree que todo se trata de una broma, que no va en serio, pero él le demuestra desde el primer día que esto es en serio, y más de lo que él cree. Porque bueno, para demostrarle como que la realidad del asunto, el señor R se involucra en la vida de la hija de un sobrino de Ricky. Y pues bueno, a través de
una situación muy como traumática, como lo es dejarle en su cumpleaños fotos de ella, bueno, fotos de personas como con mucha pornografía y amenazarla de que eso es lo que quiere hacerle. Pues Ricky se entera de esto y claro, entiende que la situación es bastante seria y que si no actúa pronto tendrá que ver la destrucción de personas que de algún modo son importantes en su vida o en su círculo familiar. Bueno, claro que en un inicio Rumpelstiltskin, en la carta en la que se encuentra la amenaza de muerte, le da un listado de supuestamente 53 personas que son las que van a ir siendo víctimas de sus amenazas. Claramente si Ricky no actúa. Esto hace que nuestro protagonista se vea obligado a entrar en un momento de presión, en un estado de presión, donde tiene que claramente ejecutar sus dotes como psicoanalista, sus conocimientos, en los que tiene que investigar para encontrar la verdad. Bueno, este libro se divide en las primeras partes. La primera es una carta amenazadora, que es donde como que sucede todo esto, a nuestro autor, a nuestro protagonista, le empiezan a suceder diversas situaciones, como la muerte de uno de sus pacientes, se le empieza a destruir la vida poco a poco, empiezan a ver este juego de palabras entre Rumpelstiltskin y él en los avisos de periódico, y es como la formación de los 15 días, ¿no? Que es el plazo que él tiene para descubrir la identidad el villano de esta historia. También, a medida que se va desarrollando el libro, vemos la inserción de dos personajes muy importantes, que son los personajes secundarios acá, que vendrían siendo como los cómplices de el villano, o sea, como unos subvillanos. La primera es Virgil, que es una mujer, nos la describe como una mujer demasiado atractiva, joven y con una característica especial, que es con unos ojos verdes muy penetrantes. Y el segundo es Merlín. Merlín es un abogado quien también como que juega un papel importante a la hora de destruir la vida de Frederick, junto con Rumpelstiltskin. Virgil, a través de palabras estratégicas, acciones sorpresas, empieza a meterse en la vida de Ricky, empieza a jugar con él, con su mente, y digamos que Merlín se ve un poco más inmerso ya a la hora de que empieza como a meterse como con su cuenta bancaria, con su situación financiera, y empieza como a penetrarse de esa manera en su vida y a empezar a destruirlo. Esa es la primera parte, que es como que en la que se desarrollan los primeros 15 días, que a mi parecer fue como debió desarrollarse todo el libro, porque claro, ya en la segunda parte, que es el hombre que nunca existió, se empiezan a contar como lo que hace Ricky luego de que se acaba su plazo de tiempo. Entonces claro, ahí ya empieza el libro, toma un plot twist completamente impactante, porque nuestro protagonista entra en un modo de venganza. O sea, el Ricky convencional, el Ricky que realmente al principio no nos empatizan tanto con el personaje, porque Ricky es una persona muy neutral, sino es alguien como que llega al corazón. Sin embargo, es muy curioso porque así como él empieza a descubrir, a intentar descubrir la identidad del señor R, a nosotros también se nos crea como lectores, se nos crea una curiosidad, porque realmente así como Ricky va cayendo en trampas, el lector también va cayendo en trampas. Entonces, entre más pasa el tiempo, más queremos conocer la verdad sobre quién es el señor R en un inicio. Sin embargo, cuando la historia tiene este giro tan trascendental, ya todo cambia, porque entonces la perspectiva de cómo veíamos la situación de que esto es un juego, tenemos 15 días para descubrir la verdad, cambia, esto se va a un lado y ya empieza una situación de venganza, lo cual a mi parecer fue algo bastante sorpresivo, y no me gustó tanto porque se salió un poco de como la trama principal o la idea principal que nos propone el libro, ¿sí? Pero es bastante interesante, porque claro, nos empiezan a mostrar a nuestro protagonista de una manera completamente distinta, y empiezan a mostrar como la parte mental, como todo eso jugó a su favor y en su contra, e influenció como en el surgimiento de una nueva personalidad.
un hecho que me gustó bastante fue como en esta primera parte, pues claro, el protagonista busca crear una nueva identidad para empezar su sed de venganza frente a Rumpelstiltskin, al mismo tiempo buscar ya la identidad de sí mismo, pero no para ganar el juego, porque el juego ya se perdió, el juego ya no existe, sino para lograr su venganza, para que así como le destruyeron su vida, él pueda destruir la del señor R y bueno, todos como sus dos cómplices o secuaces a la vez, ¿no? Aunque pues con el paso de la historia podemos darnos cuenta que pues se trataban de sus hermanos, ¿no? Es bastante interesante como pues las investigaciones que hace el señor R, cómo conectan personas de su pasado a su presente, y como claro, cada vez que él se va como que sumiendo en este camino de verdades y mentiras, de juegos de palabras, de personas y vidas, pues nos empiezan a mostrar un montón de antecedentes y un montón de cosas que uno no se imagina. O sea, realmente el libro es bastante interesante porque todo el tiempo mantiene una trama, todo el tiempo no es predecible, todo el tiempo como que nos mantiene como lectores con la intriga, y eso me parece un hecho fundamental, porque de verdad que es una obra que uno se devora completamente. Bueno, y por último tenemos la de Hasta los poetas aman la muerte, que es la tercera parte del libro. En esta parte ya como que se empieza a culminar la venganza. La verdad es que acá yo estaba muy expectante porque pues digamos que en mi cabeza tenía como el final que todo el mundo quiere que suceda. Pero pues, ¿qué pasa? Ese final, digamos que bueno, yo quedé contenta con el final. Fue un final bueno, pero que claramente el autor lo que quería era como dar paso a la segunda parte del libro, que es el jaque al psicoanalista. Con este final, ya que nos da como un contentillo, pero no del todo, nos deja con una parte de intriga. Y bueno, realmente fue un libro, o sea, que como he repetido anteriormente, no tiene una trama interesante. O sea, la historia es muy atrayente y muy única y especial, y el autor nos demuestra que él está muy empapado en el tema. O sea, la manera en que mezcla la realidad con la ficción, porque pues claro, lo que pasa acá es muy sorprendente, pero si lo pensamos en otras circunstancias puede ser algo que podría suceder en la vida real, y que es bastante pues cautivador, ¿no? Como la manera en que se mueve la historia y la empatía que uno va adquiriendo con el protagonista, porque claro, a pesar de que uno está viendo como el juego, uno no es cómplice de nadie, uno es tal como el protagonista, uno se encuentra como que sumido en pistas. Es muy difícil deducir quién es el señor R realmente, y todo es una incógnita progresiva, ¿no? Una incógnita que empieza siendo una incógnita y termina siendo una venganza. Y me parece muy chévere, digamos, pues diferentes escenas del libro, ¿no? Como cuando pues Ricky, para forjar su nueva identidad, no sé, digamos como que juega con la identidad de un indigente de la calle, y cómo conectan esto con, bueno, con sus dotes, con que se cambie de ciudad, cómo empieza a investigar, empieza a encontrar parientes lejanos del señor R. O sea, todo esto me parece bastante espectacular. Bueno, por otro lado, ya como que mi opinión, que no me gustó el libro, como decía anteriormente, pues que se desfasaron un poco de la idea inicial de los 15 días. O sea, siento que a veces se extendían mucho en la trama y ya era demasiado descriptivo, como que se quedaban demasiado en una misma situación, como que bueno, Ricky está comiendo, Ricky no sé qué tal cosa, y era muy extenso en esto. Y a veces en las cosas interesantes, o donde habían como partes estratégicas para empezar a entender como la mentalidad de nuestro verdugo, el señor R, pues iban muy rápido. Entonces no, me gustaría un poco más de profundidad en ciertas partes y un poco más de pues velocidad en otras, que pues a veces eran un poco tediosas. No me gustó que pues se salieran de la parte de la idea de, bueno, que el juego durara 15 días y ya. O sea, me gusta como que un poco más que pues el libro se enfocara solamente en el transcurso del juego y de qué pasaba al final, y como pues se desenlazaba con más facilidad. Sin embargo, claro, pues en la historia pues tergiversan muchas situaciones, muchos momentos, complican mucho todo, y pues ya todo se encamina hacia una venganza. Que claro, no está mal, no es una propuesta mala, de hecho está muy bien planteada, es bastante interesante, nos sigue manteniendo como con el hecho de la intriga inicial, ahora un poco más de complicidad con el protagonista, ahora con un poco más, nos permite como dar un poco más idea de quién puede ser Rumpelstiltskin, y el desarrollo de sus personajes pues
secundarios como lo que es Virgil y Merlín me parecen unas piezas fundamentales en la historia, porque claro, aunque pueden no parecer no tan importantes, o sea, la manera en que se inmersen en la vida del protagonista y como empiezan a ser cómplices de todo lo malo, de las diferentes tragedias, como la muerte de su paciente, la caída de sus cuentas bancarias, la destrucción de su hogar, de su vida pasada junto con su esposa, pues ya fallecida hace 2 años, pues empieza a ser bastante interesante. Pero pues es como un poco sorprendente el ver que en un principio, claro, la historia se devuelve en 15 días, ya luego empiezan a ser meses e incluso años. Entonces pues es chévere. Realmente creo que es una de las mejores lecturas que he tenido. Parece un libro interesantísimo. Estoy muy expectante a que la segunda parte no me decepcione, porque claro, uno lee la primera parte y se queda con una duda súper impresionante, resuelve algunas otras, pero digamos que la duda inicial sigue estando ahí. De verdad que me parece un libro bastante enriquecedor. Digamos, si a uno le gustan todo lo que tiene que ver con temas policíacos, no sé, crímenes, pues no tanto crímenes, sino como esa intriga que mantiene como este tipo de libros en la parte del psicoanálisis, porque claro, a medida que se desenvuelve la historia también nos inmersen un poco como en la mentalidad de nuestro protagonista, tanto como de su verdugo, ¿no? Porque él tiene un poco como patologías psicópatas y eso se va desarrollando pues más a medida que se desarrolla la historia. O sea, podemos ver un poco más esto, pero claro, los 3 verdugos que son pues bueno, el señor R, Virgil y Merlín, que son pues los 3 villanos acá, pero principalmente el señor R, como que enfocar un poco que cada uno tenga como una patología mental en la que claro, pues el protagonista Ricky pues se ve como víctima de estas patologías, ¿no? Y tiene que también, a medida que va escribiendo sus identidades, estas patologías le generan una cierta conexión y le permiten llegar más a eso, como el hecho de que pues bueno, descubrió que Virgil fuera una actriz y que Merlín un abogado, y pues todo lo que lleva a Rumpelstiltskin, ¿no? Y en su último encuentro final, que pues es donde sucede el tan revelador momento, que claramente no es como todos esperamos, pero creo que tampoco genera un hecho de insatisfacción. Sinceramente es un libro que recomendaría muchísimo, me gustó muchísimo. Es un poco extenso, es bastante extenso, pero al ser extenso es un libro que pocas veces como que aburre. En todo momento mantiene una necesidad de querer saber qué sigue, qué va a pasar, de llegar a ese final que todo el mundo desea, o bueno, ese final del que tanto queremos saber qué pasa, qué sucede, qué va a pasar con el protagonista, muere, vive, o sea, bueno. Y pues claro, la forma en que tergiversan todo, en la que se transforma la historia es bastante interesante. Espero de verdad la segunda parte no me decepcione. Es un libro que pues me deja con mucho que pensar. Realmente fue algo que duré procesando durante varios días, como que la manera en que el autor pues como que encajaba o sí, diferentes caminos, diferentes situaciones, para que al final pues el desenvolvimiento de todo fuera espectacularmente perfecto. Entonces es un libro bastante interesante, bastante chévere, bastante atrapador, bastante digamos que satisfactorio. Pues claro, depende de la perspectiva de cada persona. Si puedo criticarle algo, es lo que decía inicialmente, de lo extenso que podía ser en algunas ocasiones y de que no se haya pues como que la idea planteada inicialmente se haya replanteado, ¿no? Y se haya convertido en una venganza por parte de su protagonista. Pero la manera en que el autor se envolvió esta obra me pareció de verdad alucinante. Lo hizo súper bien y me gustó muchísimo. Definitivamente de mis lecturas preferidas. Y pues para finalizar, en una escala de 1 a 5 le doy 4.5 estrellas. Muchas gracias, espero esta reseña haya sido de tu agrado.